Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar de los beneficios fiscales de estar casado. Aquí es importante diferenciar en la legislación civil o en el derecho civil o familiar. Nos distinguen dos figuras diferentes. Una es el cónyuge y otro es el concubino. Entonces, nada más para quedar claros. Cónyuges, hablamos de cónyuges cuando existe un matrimonio civil entre las personas. Es decir, son dos personas que ya tuvieron o contrajeron matrimonio ante la ley civil del estado donde vivan. Ellos ya son considerados como cónyuges. Y también existe la otra figura llamada concubinos o concubinarios. Estas personas son aquellas personas que no han contraído matrimonio de manera o bajo las leyes estatales, pero que, y esa es la parte importante, no tienen impedimento para casarse, pero no han decidido casarse y depende del estado, pero muchas veces habla de que tengan más de 2 años juntos viviendo como familia o que hayan procreado hijos. Dependerá del estado, cada estado tiene una definición diferente de concubinario. Pero la parte importante es esta, saber que para que podamos aplicar como concubinario es el tema de que son dos personas que están libres y que no tienen ningún impedimento para casarse. Porque muchas veces pensamos que cuando hay una persona que nada más se separó de su otra pareja y luego se junta con otro, son concubinos. No, si una persona sigue casada, pues él sí tiene un impedimento para poder ser concubino o concubinario de la otra persona. Entonces, nada más hay que entender esa parte. Bien. Ahora, en la cuestión fiscal, a veces la ley da ciertos beneficios a cónyuges o concubinos, pero aquí es importante también hacer la mención que habría que revisar, o obviamente cada caso en particular, porque la ley muchas veces sí señala a las dos partes, dice cónyuge o concubino, o con que vive en concubinato, dice la ley, pero algunas veces nada más señala cónyuge. Entonces, tal es el caso del beneficio más común que tenemos, que es el tema de las donaciones. Sabemos que cuando unos cónyuges se donan ya sea dinero, bienes o lo que sea, la persona que lo recibe está exenta del ISR. Y ojo aquí, siempre recordemos que no cuando hablamos de una donación, toda la donación está exenta. Me refiero a que normalmente en la donación hay dos partes, el que dona y el que recibe la donación. Cuando hablamos de una exención es para el que recibe la donación, porque quien está recibiendo la donación está teniendo un incremento en su patrimonio, le están regalando algo por no hacer nada. Entonces esa persona es la que le tocaría pagar el impuesto, pero la ley le permite, bajo ciertas condiciones, que no pague ese impuesto. Pero del otro lado, la persona que está donando el bien pudiera ser que sí le toque pagar ISR. Y podemos poner un ejemplo, sería el caso de que yo, por ejemplo, compré un bien inmueble en 1 millón de pesos y luego se lo dono a mi cónyuge en 2 millones de pesos. Entonces yo ahí estoy teniendo una ganancia de 1 millón de pesos. Probablemente yo como donante tendría que pagar ese ISR, ¿no? Entonces habría que revisar cada caso en particular. Nada más no nos vayamos con ese pensamiento que es para todas las personas, ¿no? O sea, para el donante y donatario. El donatario sí, o sea, la que recibe la donación sí es exento, digo, en ciertas condiciones, pero el donante hay que revisar. Pero bueno, regresando un poquito al tema de la donación entre cónyuges, el artículo 93 de la ley del ISR en la fracción 23 nos dice que las donaciones, ciertas donaciones son exentas para el que recibe la donación y nos habla de cónyuges. Cuando se dan entre cónyuges dice que son exentas sin importar el monto. Obviamente ya hemos platicado también aquí que para que se considere que es una donación, pues tenemos que tener el contrato de donación. No sirve absolutamente de nada que tengamos el acta de matrimonio, porque muchas personas dicen, no sé, mira aquí con mi acta de matrimonio. No, el acta de matrimonio demuestra que están casados, eso es lo que demuestra, no demuestra que una transferencia fue una donación. Lo que demuestra que una transferencia fue una donación o no es un contrato de donación para ver si sí fue o no fue una donación, ¿sale? Entonces, pero en el caso particular del tema de la exención de la donación, sí habla nada más de cónyuges, ¿sale? Entonces, digo, se supone que en teoría, atendiendo un poquito al principio pro persona, que debería de también tomar en cuenta los concubinos, pero aquí sí la ley nada más habla de cónyuges. Luego, en el tema de las deducciones personales, recordemos que todas las personas físicas, salvo los reciclo, que únicamente reciban ingresos de reciclo, tenemos derecho a las deducciones personales en nuestra declaración anual. Y una de las deducciones personales son los honorarios médicos. Cuando pagamos honorarios médicos, tenemos derecho a esa deducción.
Pero esa deducción también tiene una variante que me dice que los honorarios médicos son pagados obviamente por el contribuyente, pero para sí, o sea, para el propio contribuyente o para su cónyuge, y ahí sí habla de la persona que vive en concubinato con esta persona. O sea, ahí sí hace la distinción de cónyuge y persona que vive en concubinato, siempre y cuando esta persona no perciba más de un salario mínimo al año de ingresos, porque si la persona pues recibe más de un salario mínimo al año de ingresos, ya no tiene derecho a que el concubino o el cónyuge pague sus honorarios médicos, los tendría que pagar esta persona directamente, ¿no? Pero aquí hacer la distinción que en el tema de deducciones personales sí habla de la distinción de decir cónyuge y persona que vive en concubinato. También en el tema de las mismas deducciones personales nos habla de los gastos funerales. Cuando hacemos un gasto funeral, ya sea para el propio contribuyente que falleció o para sus hijos o para su cónyuge, y también dice que para que vive en concubinato, en ese caso también ese monto es una deducción personal, obviamente que atiende al tope de las 5 UMAS al año, ¿no? Pero también habla de cónyuge o persona que vive en concubinato. Y también en el tema de seguro de gastos médicos mayores nos habla la propia legislación y nos dice que cuando paguemos un seguro de gastos médicos mayores será deducible si es para el contribuyente o para su cónyuge o persona que vive en concubinato y para sus descendientes, para sus hijos. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta última no nos pone la condición de que la persona no gane más de un salario mínimo, condición que sí nos pone en la fracción primera de los honorarios médicos. Y obviamente, como les decía, sí habla de cónyuge y concubino. Entonces, pues aquí sí tenemos, o sea, si nos vamos a una aplicación muy tajante de la ley o a una interpretación muy estricta de la ley, pues estaríamos hablando que en el tema de las donaciones únicamente son exentas cuando haya cónyuges, o sea, cuando sí exista un matrimonio civil entre estas personas, pero no así en el tema de concubinos porque no están señalados ahí. Porque también, o sea, si tampoco dijera en ninguna de las otras fracciones, pues dijéramos, bueno, pues entonces hay que hacer una interpretación un poquito más amplia de la ley y son cónyuges o concubinos, ¿no? Por el tema de la igualdad. Pero la cuestión es que en unos lados sí dice la ley cónyuges o concubinos y en otros no dice cónyuges. Entonces, pues ahí la autoridad si nos pudiera agarrar y decir, pues es que aquí no dice que concubinos, entonces cuando dice concubinos sí lo dice expresamente y aquí está, mire, y donde la ley distingue se debe distinguir y donde la ley no distingue no se debe distinguir. Entonces aquí en esta parte hay que ver que sí, pues tenemos un poquito la ley en contra, porque sí en el tema de los donativos, si no están casadas las personas, técnicamente o haciendo una aplicación estricta de la ley, no serían exentos esos donativos, ¿sale? Entonces, pues nada más tener cuidado, las personas que estén haciendo esos donativos, primero revisen obviamente si son cónyuges, pues sí saben, ¿verdad? Pero si son concubinos, revisar que cumplimos los requisitos del concubinato y en su caso, pues si quieren hacer, digamos, una interpretación un poquito más laxa de la ley, decir, pues es que son cónyuges o concubinos, que probablemente en un tribunal, pues dependerá del magistrado que nos tocara, ¿verdad? Pero pudiera ser que sí exista esta apertura a decir, pues es que son cualquiera de los dos, porque pues básicamente también muchos códigos civiles de los estados hablan que los concubinos son prácticamente cónyuges, ¿no? Nada más que no tienen ese papel, pero en el tema de derechos y obligaciones básicamente va sobre lo mismo, porque también en el tema de algunas tesis o criterios, para el tema de las pensiones, sí se ha reconocido a los concubinos como cónyuges, o sea, aunque no sean casados para el tema de las pensiones y todo eso. Entonces, pues sí, digo, si nos fuéramos una interpretación o a lo mejor un tema de un pleito, pues probablemente se pudiera ganar, pero si nos vamos meramente o tajantemente a lo que dice la ley, las donaciones no entran los concubinos. En el tema de las deducciones personales, sí entran ahí los concubinos, ¿sale? Entonces, esos son los principales beneficios en el tema de deducciones. ¿Qué otro beneficio existe? Bueno, sabemos que cuando nos casamos, cuando contraemos matrimonio, podemos contraer el matrimonio bajo dos regímenes, que es el separación de bienes o sociedad conyugal. Cuando hablamos de sociedad conyugal, se entiende que los dos vamos a formar una sociedad donde vamos a tener ciertos bienes, incluso ahí nos habla de bienes, y digamos que un poquito asemejándonos, digo, no es el término correcto, pero asemejándonos un poquito como a una sociedad normal, a una sociedad anónima, una SRL. En aquellas empresas, en las sociedades mercantiles, tenemos el acta constitutiva. Aquí en el tema de la sociedad conyugal hay unas llamadas capitulaciones matrimoniales que muchas veces no se hacen, ¿verdad? Pero se tendrán que hacer al inicio del matrimonio, donde se ponen no los requisitos, no las condiciones que va a tener esta sociedad conyugal, qué va a aportar cada uno, qué bienes sí entran, qué bienes no entran. Literalmente es como su acta constitutiva. Entonces, cuando estamos casados bajo el régimen de sociedad conyugal, también podemos, y digo, incluso también si no, pero digamos que es más común cuando es sociedad conyugal,
podemos tomar o tener negocios o ingresos en copropiedad. ¿Qué significa esto? Que somos los dos dueños de la misma cosa, pero no es una sociedad como tal aparte, por así decirlo. ¿Y qué es lo más común? Pues dos cosas, negocios o arrendamientos. Por ejemplo, si unos cónyuges se casan, tienen ya su casa y luego deciden comprar una nueva casa para ponerla en renta, esa nueva renta normalmente, y es a lo mejor un error que se comete, el que nada más se da de alta a uno de los cónyuges y es el que cobra la renta. Entonces esta persona que cobra la renta pues le toca pagar el impuesto completito. Pero, ¿qué sucedería si ellos dos sí son sociedad conyugal? Entonces, si la casa la compraron como parte de la sociedad conyugal, pues ellos dos pueden optar por ser copropietarios y en esa parte los copropietarios o cuando hay una copropiedad, los ingresos se van a dividir para efectos fiscales. Es decir, si reciben 20,000 pesos de renta, se entiende que reciben 10 y 10 cada uno. Y como que sabemos que la ley del ISR o el cálculo del ISR, entre más monto gano, más porcentaje pago. Entonces estamos hablando que no es lo mismo pagar sobre 20,000 que pagar sobre 10,000, aunque sea dos veces, porque a lo mejor sobre 10,000 voy a pagar, no sé, un 8% y a lo mejor sobre 20 pagaré un 12%, pero pues, obviamente es menor el pagar cuando estamos divididos, ¿no? Entonces, eso sucede mucho en el tema, bueno, donde más se ve comúnmente es en el tema de propiedades cuando se hacen arrendamientos o bien también en el tema de un negocio. Se puede poner un negocio en copropiedad donde se nombra a uno de los dos como representante de la copropiedad, pero tenemos, como decíamos, la situación de que cuando los ingresos llegan o llegan más bien las ganancias, esas ganancias sobre lo que se va a pagar el impuesto se va a dividir entre dos. Entonces, no es lo mismo pagar un impuesto sobre 600 que pagar dos impuestos de 300, porque los dos de 300 van a ser unas tasas mucho menores, ¿no? Entonces, quien esté casado bajo esta sociedad y que esté teniendo ingresos en la misma sociedad conyugal, pues puede optar por llevar a cabo este tipo de cálculos o este tipo de opción que la propia ley los maneja en el tema de copropiedades para efecto de a lo mejor disminuir un poquito su tema fiscal. Sí, aquí es muy recomendable sí tener las capitulaciones matrimoniales que casi nunca se tienen, pero en cualquier momento se pueden realizar, ¿no? Nada más allá haber que acercarse con un abogado que se encargue de derecho familiar o derecho civil de su estado para que les apoye con el tema de la redacción, o incluso con un notario también lo puede hacer para el tema de la redacción de las capitulaciones matrimoniales y que ya quede determinado que sí entra en la sociedad conyugal, que no entra, para efecto de que se puedan tener estos beneficios. Pero también sepamos pues que si somos concubinos, que no estamos casados y que obviamente no existen capitulaciones matrimoniales, de todos modos sí se puede optar por una copropiedad. De hecho, la copropiedad se puede optar incluso aunque no seamos nada, aunque sea mi compadre y yo, o sea, que seamos personas completamente ajenas, podemos tener cosas en copropiedad, inmuebles, negocios o lo que sea, o sea, la copropiedad, pero digamos que la más como natural pudiera ser una copropiedad de la sociedad conyugal. Bien, entonces estos son los beneficios que se tienen en el tema del estar casado. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando y que pasen todos un muy buen día.